noches. Bienvenidos a Memoria, Verdad y Justicia por el canal Acequia. Te estamos contando cómo fue el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza. Hoy hacemos memoria y recordamos a Francisco Alfredo Escames, miembro del Grupo de Abril del 77, causa que está siendo tratada en este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo era Alfredo, como se lo conocía? Hoy recordamos a Alfredo Escames. Alfredo era estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, militaba en la organización Montoneros y tuvo que escapar a San Juan junto a su novia Gisela Tenenbaum. La dictadura los perseguía a los dos. Alfredo fue secuestrado en la vecina provincia de San Juan el 27 de octubre de 1976. Luego fue trasladado a Mendoza, al centro clandestino que funcionaba en el departamento 2. Así lo reconoció su jefe, Pedro Dante Sánchez Camargo, en una declaración ante la justicia. La casa donde vivían Alfredo y Gisela en San Juan fue allanada y saqueada. Gisela Tenenbaum logró salir a Mendoza y en abril de 1977 también fue secuestrada y permanece desaparecida. Las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia están siguiendo el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en nuestra provincia. El Tribunal Oral Federal número 1 rechazó el pedido de Otilio Roque Romano de ejercer su autodefensa. Por ese motivo, su abogado defensor, Bernardo Calderón, se apartó del juicio. Es que el tribunal por unanimidad resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Otilio Romano, no autorizando su autodefensa en los términos del artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación y tener presente la reserva del recurso de casación. Notifíquese. Voy a dejar la sustitución de la defensa del doctor Romano en manos del doctor Ariel Civil, si mi defendido está de acuerdo. Sí. Los abogados Omar Benier y Carlos Rey hicieron un planteo para anular el juicio por sus defendidos Antonio Garro y José Néstor Lorenzo. Existen sustanciales diferencias, tanto objetivas, subjetivas, de declaraciones, de toma de pruebas, de interpretación de la prueba, de lo que acepta como pruebas de cargo y las que rechaza, totalmente disímil a la que se nos fue leída en esta causa. Esta situación nos provoca un grave perjuicio, pues nos estamos defendiendo de un relato de hechos totalmente distinto al que está contenido, encerrado por la decisión jurisdiccional firme del señor juez federal. Sucede que se nos ha leído una acusación que es la que no corresponde y de la cual no tenemos por qué defendernos. Entonces, ¿cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el agravio? Cuando tienen enfrente un Ministerio Público que desde el vamos está avisando el temperamento que va a asumir a lo largo de este debate. Entonces, no advierto cuál es el perjuicio, el grave perjuicio que mencionan los abogados para que se declare la inadmisibilidad y la nulidad parcial que pretende. Es evidentemente un abuso en la forma. Entonces voy a solicitar que se rechace la inadmisibilidad de la nulidad parcial pedida por la defensa de Lorenzo, a la que se adhirió la defensa de Garro y la defensa del señor Bianchi, y que se le dé continuidad a este debate. Sí, claro. Si fuéramos... Yo parto de la buena fe. Si partiera de la mala fe diría, los defensores no quieren que comience el debate. Pero como parto de la buena fe, digo, quiero que comience el debate, hacen aclaraciones en su ministerio que deben ser rechazadas por el tribunal. Finalmente, el Tribunal Oral Federal número 1 rechazó el pedido de los abogados defensores de represores y decidió continuar con el debate en este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. El tribunal por unanimidad resuelve, en atención que las cuestiones de inadmisibilidad parcial y nulidad parcial son planteadas en forma extemporánea, se rechaza in limine el planteo formulado por las respectivas defensas. Notifíquese. Continuamos con el debate.
En este programa estamos desmenuzando cómo fue el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza. Hoy vamos a contar la historia del tristemente célebre D2, el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza, que empezó a operar clandestinamente en el año 1975. El D2 está ubicado en un entrepiso en el Palacio Policial, a muy pocos metros de la Casa de Gobierno, en la esquina de Virgen del Carmen de Cuyo y Belgrano. Por ese lugar pasaron la mayoría de las víctimas de la dictadura aquí en Mendoza. Allí se cometieron los delitos más atroces que tenga la conciencia humana. Estamos en el Palacio Policial, que está en la ciudad de Mendoza, en plena ciudad de Mendoza. Fuimos los primeros detenidos en este lugar. Se nos metió encapuchados adentro de un auto, se nos bajó acá encapuchados, cada uno aparte, ¿no? Desde aquí, con todo lo que nos sucedió a nosotros, se irradió el terror hacia el conjunto de la población para cumplir los verdaderos objetivos que tenía la dictadura militar, que fue transformar las bases para construir lo que después se conoció como el neoliberalismo, para terminar con eso que fue el estado de bienestar que tanto nos está costando desandar y conseguir hoy, que es bienestar, inclusión, más democracia, mejor calidad de vida para todos nosotros. Está mucho más cambiado en el sentido de que está más iluminado. Yo les quería venir. Yo estoy... En esta celda estuve yo. Acá fue donde me trajeron, donde empezó mi cautiverio. Yo acá. ¿Acá o acá? Yo creo que era la de la puerta de hacia afuera. En esa celda que está ahí me sacan a limpiar. Esa celda era un mar de vómito, mierda, sangre, todo lo que se pueda imaginar de los fluidos humanos. Me sacan a limpiar esa celda y acá estaba paradito el señor La Paz, está denunciado ahora. En esta celda estaba Rosa Gómez, que es una de las que lo denuncia a La Paz como su violador, su torturador. Este señor estuvo trabajando hasta hace 15 días, que eso es lo lamentable, estuvo trabajando para esta corporación policial, que es donde hacen las verificaciones de los automotores. Porque yo calculo que acá han trabajado constantemente de 65, 75 personas dividido en 3 turnos. Cuando a mí me trajeron, acá me hicieron el simulacro de fusilamiento y acá me violaron. Y después creo que vine a esta o a esta, pero a mí me parece que puede haber sido esta. Esta es la que tiene la claraboya. Yo veía la luz. Veía la luz. Y al segundo día me llevaron ahí a esa celda que es donde vivía Romano, en esa celda. Me gustaría verla porque se supone que en el medio había un tragaluz con la que yo hablé con una compañera que estaba de este otro lado. ¿Podemos? ¿Romano iba celda por celda? No sé. Abrió la mía. Puede ser, porque como había un pedido de mi padre de restitución al hogar y yo era menor de edad, puede ser que él haya venido a ver, pero después él aconsejó que no se me reintegre al hogar. Así. Tampoco no fue para protegerme, que vino aquí. Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, cuando entraban ellos, siempre decidían o por acá o por allá, y vos ibas, a mí lo que más me hacía sufrir era sentir los gritos y los dolores y los ruidos de las puertas cuando abrían y cerraban. Después cuando te tocaba a vos, era como los umbrales del dolor físico, ya no sé si habían cambiado, entonces los golpes no te dolían tanto, y lo más era el terror del grito, de la puteada, de la molestia. Eso es lo que más la tortura psicológica fue grave. Para mí fue la que me trajo secuela. El 25 de mayo del 76, me acuerdo, no sé a qué momento fue, porque nos sacaron a todos, nos hicieron arrodillar con las manos atrás, estaban matados y vendados, nos hicieron arrodillar ahí, pasaba un tipo martillando, a todos, y nos hicieron cantar el himno. Nunca me olvido eso. No sé cuál es el concepto de patria que manejaban estos tipos, pero nos hicieron a todos cantar el himno, y te iban pegando y te decían, grita, cantá, 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 esta es la patria, no la que vos querías.
¿Y vos cada vez que lo cantás ahora, qué sentís? No, ahora lo canto distinto. O sea, lo canté por obligación, por dolor. De todas maneras, también hubo gestos solidarios acá entre nosotros los compañeros. Abríamos estas mirillas. Nos mirábamos. Nos mirábamos y nos pasábamos. Los primeros cigarrillos venían pinchados nos guardábamos las hojitas de las escobas. Entonces pinchábamos ahí el cigarrillo, los que estaban mejor en la celda del fondo, lo prendían y te lo iban pasando en esos pinchaditos. Cuando uno está encerrado y con los ojos vendados se agudiza mucho el oído. Vos con el oído vas captando y como que captamos que cuando ellos entraban a golpear, entraban de determinada manera. Hasta cómo abrían el cerrojo de la puerta aquella, vos te dabas cuenta para qué entraban. Si lo abrían, a veces vos sentías que entraban muy sigiloso y te dabas cuenta que lo que estaban tratando de hacer es si nosotros hablábamos y decíamos algo. Y ese día, cuando se muere el muchacho el compañero que para mí, insisto, es Torres, entraron de una forma distinta y entraron como dos, como que apoyaron algo, como que fue una camilla, lo subieron y se lo llevaron. Él llevaba como 3 días delirando. Y bueno. El silencio, sino también. Claro, se producían unos silencios. Se iban, cerraban ahí y nos quedábamos, te dabas cuenta que estábamos todos los de la celda solos. Te das cuenta que quedábamos todos calladitos y empezábamos a abrir un poquito la mirilla. Esto que está aquí no puede ser depósito de porquería científica. Lugares donde estaba la gente tirada, torturada, donde se violaba, ahora un depósito. No. Vamos a trabajar para que esto sea marcado como centro de detención clandestina. ¿Y qué tiene que quedar para eso? Acá hubo niños separados de sus padres o a veces torturados. La mayoría de los niños creo que no se acuerda. Y hubo una niñita que se suicidó después de estar acá. La hija de María Luisa no Sarmiento. Es que se suicidó, se ha puesto a jugar con un revólver y ha repetido algo que ella ha visto, que es ponerse la pistola, el revólver en la cabeza y se mató, teniendo 5 añitos, 4 años. Claro, 5 años. María Luisa Sarmiento era la mamá. O sea, el horror de este lugar es que ha habido niños torturados también. Es muy triste eso, pero es verdad. En Mendoza hay 200 desaparecidos. ¿Cuántos pasaron por aquí? En el corto tiempo, digamos, ahora lo veo corto, 60 días que yo estuve aquí, hay por lo menos 4 muertos. Sánchez Coronel, Vargas, Torres, Daniel Moyano. Salieron de acá. Acá estuvieron. Esa es una de las grandes diferencias. Nosotros estamos trabajando, haciendo todo lo posible para que estas personas tengan un juicio justo. Se puedan defender, tengan abogados, estén. Vas, declaraste. No que estén acá, no que te tomen de declaraciones que vos ni sabés cómo las has dicho, qué te hacen firmar en momentos así, que vos firmás casi cualquier cosa y sobre eso se basan para después hacerte un juicio. Y bueno, lo único que pedimos es cárcel común y efectiva. Sí, esto no es cárcel común. No, por eso yo no quiero que estén acá, obviamente. Alfredo es un luchador, un símbolo para todos los que lo queremos, los que lo amamos en nuestra familia. A pesar de no haberlo conocido, para mí está presente como los 30.000 compañeros y es alguien por quien yo luché, sus padres lucharon y yo voy a seguir su lucha y la lucha de sus papás hasta el día que encontremos justicia. Alfredo era una persona que quería una patria libre, con derechos para todos, que los chicos pudieran tener una educación, que los grandes un trabajo y que los abuelos pudieran tener una jubilación digna y poder luchar por todo lo que ellos habían hecho durante su vida. Por eso él luchaba. Hemos visto el lugar físico donde funcionaba el Departamento 2 de Inteligencia. Entramos acompañando a Eugenio París y a Luz Feingold. Y ahora estamos con Eugenio París aquí en el estudio de Memoria, Verdad y Justicia. Eugenio, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Uno
sabe lo que ocurrió en ese lugar espantoso, ha visto los testimonios, decía, hemos ingresado, hemos estado allí. ¿Por qué es importante que sepamos qué fue lo que ocurrió ahí? Porque desde ahí es el lugar físico donde se instrumentó y se llevó adelante la política del Estado terrorista. Es realmente incomprensible que en pleno centro del barrio cívico de la provincia de Mendoza existió el principal centro clandestino de tortura y detención de la provincia y que todavía no esté lo suficientemente esclarecido y propagandizado y sacado hacia afuera de qué es lo que pasó y qué es lo que se hizo ahí. Muchas de las cuestiones que hoy se critican con respecto a ciertas conductas de las policías, de los individuos, ahí se llevaron a cabo con su mayor ferocidad. Ahí se instrumentó todo lo que fue la política represiva y es necesario, por una cuestión de que para que se conozca, para que no se vuelva a repetir, que eso se muestre, se vea, esté abierto para todos nosotros, para que cualquiera que quiera conocer la historia, que quiera ver dónde empezó, desde mi punto de vista, lo que hoy estamos viviendo hace 37 años, está ahí. Entonces es necesario sacarlo, volverlo a discutir. La memoria es una cuestión activa y es algo que siempre va y viene, y es necesario ejercitarla y es necesario ejercitarla en conjunto. Desde ahí, yo lo que creo que sucedió es, como en otros centros clandestinos de detención del país, se destruyó con el terror lo mejor que nos une a nosotros los seres humanos, que son los lazos solidarios. Una vez destruidos los lazos solidarios, que es lo que yo considero la derrota política de las organizaciones y del pueblo argentino, se empezaron a producir todas las transformaciones que hemos vivido desde 1976 hasta hoy y que tanto nos cuestan como pueblo y como sociedad revertir para tener una vida mejor, más amplia, más inclusiva. Muchos de los sueños que nosotros teníamos cuando empezamos a militar. Entonces es necesario conocer, es necesario ver. Y además, muchas de las cuestiones psicológicas que hoy se critican, se dicen, fundamentalmente en los medios de comunicación cuando aparecen ciertos asesinatos, ciertas cuestiones de violencia, tienen su origen ahí. Es imposible querer juzgar hoy a alguien por cometió un asesinato sin juzgar la cantidad de asesinatos que se cometieron ahí. No hay ninguna sociedad, o sea, nosotros podemos militar, trabajar, hacer lo que creamos necesario para transformar esta sociedad, militar a favor de los bienes comunes, del agua, pero no hay ninguna sociedad democrática que se precie y que pueda sobrevivir con la existencia de desaparecidos. Es un delito permanente, es un delito de genocidio y lo tenemos que investigar y lo tenemos que encontrar. Y ahí están sus orígenes. Por eso es importante conocerlo y trabajar para que se siga conociendo y para tratar de encontrar la punta del ovillo de muchos compañeros que no sabemos dónde están. Recién hablábamos antes de esta entrevista, Eugenio, y me comentabas que la actividad que querés llevar adelante, entre otras, y que la llevas actualmente adelante, tiene que ver con evitar la tortura. Lamentablemente, yo considero que una de las grandes falencias de nuestra democracia es que todavía no hemos podido depurar los lugares donde ésta se practica y donde se practica cotidianamente. Hace 4 o 5 meses, o en diciembre, sucedieron unas rebeliones policiales que tienen mucho que ver con esto. Yo considero que hoy en día, en todos los lugares de detención, por lo menos de la provincia de Mendoza, que son los que conozco y en los que entro y en los que estoy tratando de seguir entrando, se practica como una cuestión cotidiana la tortura, como una cuestión de disciplinamiento social la tortura. En las cárceles, en las comisarías, sucedió en lo que es el ESCOCE, que es con un grupo de compañeros, hace 1 año y medio empezamos a ingresar y logramos presentar un habeas corpus donde se ve que el trabajo conjunto entre sectores del Estado, sectores de la política y organismos de derechos humanos se pueden transformar. Hay posibilidades de mejorar las estructuras y hay posibilidades de mejorar el trato. No podemos, como sociedad moderna, no podemos permitir que la tortura siga existiendo. Si la tortura sigue existiendo, cualquiera de las barbaridades que se producen después en los mismos barrios marginales son
casi calcadas, casi cantadas. Ahora, es difícil a veces, ¿no?, de explicarle a una sociedad que frente a un crimen aberrante se siente en estado de shock, que no pida esas políticas, ¿no? En algunos casos, en algunas marchas se ha escuchado el pedido de la pena de muerte o el ojo por ojo, la venganza. A veces hay algunos sectores que no entienden que estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, y que no nos hace mejores seres humanos pedirle al otro lo que quizás a mí me hicieron y por lo que me transformaron en víctima, ¿no? Es muy difícil, pero por eso es un trabajo cotidiano, cultural y muy fuerte. Hay grandes medios, a mí no me gusta decirles hegemónicos, hay grandes medios que están todos los días machacando con esta cuestión, que hacen entrevistas que muchas veces son mentirosas y muchas veces las repiten más de una vez para que en la sociedad, tantas veces que lo ves, lo tomemos como que sucede muchas o muy cotidianamente. Pero lamentablemente yo creo que hay un amplio sector de los sectores medios o pequeña burguesía, para nombrarlo en un término sociológico, que este discurso prende. Y nosotros debemos y tenemos la obligación ética, política y moral de contestarlo, de trabajarlo, de decirlo. Lamentablemente no tenemos muchos lugares donde poder expresarlo. Yo lo vivo cotidianamente en mi trabajo particular o cuando uno anda en la calle, que siempre lo primero que se pide es que salen muy rápidamente, hay que aumentar las penas, hay que matarlo a todos. Y no soluciona eso los problemas, es exactamente todo lo contrario. Y muchos políticos, lo primero que te hacen que te contesta, hay que endurecer las penas. Incluso hay una ley, como la ley Petri, que la tenemos acá en Mendoza, donde lamentablemente, y eso no lleva a solucionar los problemas. El centro está en evitar la tortura, en empezar a trabajar para evitar la tortura. Después hay otras políticas de inclusión social, de manejo, qué sé yo. En la mayoría de los barrios marginales tenés cuarta o quinta generación de desocupados. Entonces es evidente que si no mejorás esa situación, pueden aparecer, lo que vos decías, delitos aberrantes o robos por zapatilla o por lo que sea. Pero el centro está en empezar a trabajar, desde mi punto de vista, en contra de la tortura y evitarla en todas sus formas. Eugenio, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Rodrigo. No va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a charlar con Eugenio París. Eugenio París fue víctima de la última dictadura cívico-militar. Estuvo secuestrado en el Departamento 2 de Inteligencia, donde lo sometieron a él y a sus compañeros a los peores delitos que la conciencia humana pueda tener. Las personas que fueron sometidas a esos crímenes no piden venganza, piden memoria, verdad y justicia. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene.